Shalom. Estamos en esta semana estudiando la Parashat Bamidbar, el cuarto libro que escribimos en Rabenu. Estamos al borde de la fiesta de Shavuot y así que estamos esperando ya este momento festivo en el cual recordemos que se estudia durante toda la noche la Torah, pues es el tiempo en el que se conmemora Matan Torah, la entrega de la Torah. Vamos a leer de la aliyá número 1, Parashat Bamidbar, capítulo 1, versículo 1 al versículo 19. Vamos a leer en la Torah. Habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinai, en Ohel Moed, el primero del segundo del mes, en el segundo año, a la salida de Eretz Mitzrayim, diciendo: hagan el censo de toda la congregación de Bnei Israel, por sus familias según sus casas paternas, por el número de sus nombres, todo varón por sus cabezas. De 20 años para arriba, todo el que sale del ejército de Israel, los contarán según sus regiones, tú y Aharón. Con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna, él será. Estos son los nombres de los nombres que separarán con ustedes: por Reuben, Elisur ben Shedeur; por Shimon, Shelumiel ben Surisadai; por Yehudá, Nachshon ben Aminadab; por Isahar, Netanel ben Suar; por Zebulún, Eliab ben Helón; por Bene Yosef; por Efraín, Elishama ben Amihud; por Menashe, Gamliel ben Pedazur; por Benjamín, Abidam ben Gidoni; por Dan, Ahieser ben Amishadai; por Asher, Pagiel ben Ohran; por Gad, Eliasab ben Deuel; por Naftali, Ahira ben Enán. Estos son los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, jefes de millares de Israel son ellos. Tomó Moshe y Aarón a estos hombres, los cuales fueron designados por sus nombres, y a toda la congregación reunieron el primero del mes segundo, fijaron la genealogía de las familias según sus casas paternas, por el número de los nombres de 20 años para arriba, por sus cabezas, tal como lo había ordenado Adonai a Moshe, lo censó en el desierto de Sinai. Bien, el libro de Bamidbar va a narrar los hechos acontecidos en el desierto, tiempo en el cual el pueblo de Israel estaría a punto de llegar a la tierra de Canaán. Para tomar posesión de ella había que levantar un censo y establecer cuáles son los hombres que heredarán la tierra, tomarán posesión de ella. Para que esto pueda llevarse a cabo de forma oficial para todo el pueblo de Israel, se ha de censar al pueblo, y el censo va a emplear, aparte de los hombres entrenados y preparados y escogidos por Hakadosh Baruj Hu desde el principio, que son los Kohanim, los Levim, también se van a acompañar del testimonio de líderes de las familias del pueblo de Israel, príncipes de entre cada una de las tribus, de las 12 tribus. Aquí salieron nombrados todos y cada uno de ellos para que sirvan como testimonio, para que también den validez, estén presentes en las decisiones de la repartición de la tierra. Pues aun cuando se ha de obedecer una mitzvah y esta involucra la herencia, tiene que ver con algo económico, con algunos bienes materiales, es bueno dar a conocer la información. No es para pedir el permiso del resto del pueblo, sino para darles información a ellos de lo que sucederá, entonces que sirvan como testimonio para ellos. Esta es la razón por la cual se hace llamar a los príncipes, se hace llamar a cada uno en este momento, todos reunidos, y al momento de la repartición van a poder recibir siendo testigos los unos de los otros. Bien, comienza el primer censo del pueblo de Israel para saber quiénes heredarán y poseerán la tierra. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.